Muy buen día. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él. El sol no se ha puesto aún por última vez. Mientras hay vida, hay esperanza. Es más tarde de lo que crees. La historia, desde el punto de vista bíblico, es una línea con principio y con fin, con su desarrollo. Y tengo buenas noticias. A Dios le basta con una vara. Lo poco en las manos de Dios es suficiente. Vale más lo poco con Dios que lo mucho sin Él. Se lo puedo asegurar. Así que en el devenir de la historia, mientras los pueblos piensan cosas vanas, se arman los unos contra los otros, vamos a mirar hoy que toda esa prepotencia y todo ese orgullo de ejércitos, de misiles, frente al poder de Dios es absolutamente nada. Las naciones son como el polvo en la mano. Yo les invito a que miremos el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 14, y es la liberación que Dios hace de su pueblo cuando estuvo esclavo en Egipto. Y esa liberación es maravillosa. 3 o 4 acontecimientos quiero resaltar. Primer acontecimiento: para sacar a ese pueblo esclavo en Egipto por más de 400 años, empezó salvando un niño de las aguas. Entonces, ahí está el poder de Dios. En segundo lugar, un hombre de 80 años como David enfrentó al faraón y todos sus carros de guerra, él solo, y fue suficiente. En tercer lugar, toda la fuerza militar, las estrategias y el poderío del imperio egipto fracasó frente a las 10 plagas, una plaga por cada uno de los reyes egipcios. El rey Nilo se convirtió en sangre. Adoraban la tierra, surgieron ranas y piojos. Tenían símbolos divinos de animales, le cayó peste al ganado. Adoraban el sol, se oscureció por 3 días. Amaban el viento y entonces les cayó granizo. Es decir, a cada uno de los dioses. Y cuando regresó Moisés a liberar a su pueblo, una de las preguntas que Moisés le hace: ¿y con qué le haré frente al faraón? Y le dijo: ¿qué tienes en la mano? Una vara, suficiente con esa vara. Una vara en las manos de Dios es más eficaz que un ejército con misiles en las manos de los hombres sin Dios. Éxodo capítulo 14, verso 21. Cuando ya estaban caminando hacia la tierra prometida, encontraron que estaba el mar al frente y atrás venía el ejército del faraón. Entonces, en ese momento, pues, lógicamente hubo preocupación en un pueblo de esclavos. Quiero decirle una cosa, amable buscador: lo que salió de Egipto no fue el Israel de hoy, fue un pueblo de esclavos. Ellos no tenían ningún ejército, pero contaban con el poder de Dios a su favor, como cuentan hoy. Ellos hoy en día se han armado, pero sigue siendo un pueblo que Dios escogió para demostrar en ese pueblo su presencia en medio de la historia. Eso es así de sencillo. Le preguntó el emperador Napoleón a uno de sus soldados creyentes: dígame, soldado, una prueba de la existencia de Dios. Y el soldado le contestó: el pueblo judío, mi emperador, indestructible. Ellos han contado con la bendición del que les escogió
para en él demostrar su poder. Entonces mire lo que dice el verso 21 del capítulo 14. Extendió Moisés la mano sobre el mar, hizo Dios que el mar se retirase por un recio viento oriental, y volvió el mar seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios les siguieron, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros, sus jinetes. Aconteció que en la mañana miró el campamento Dios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y le quitó las ruedas a sus carros. Entonces los egipcios dijeron: huyamos y no persigamos más a ese pueblo Israel, porque Dios pelea por ellos contra nosotros los egipcios. Ya estaban metidos hasta la mitad del mar y veían asombrados no solamente el mar dividido, sino en seco el fondo del mar, porque uno ha de suponerse, ¿no?, que si el lecho del mar se divide un día, queda lodo, porque pues las aguas han hecho lodo del lecho del mar, del fondo. No, estaba seco. El milagro de Dios es extraordinario. Verso 26. Entonces Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Dios derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar se quedó, ni uno de ellos vivió. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y a la izquierda. Y concluye: así salvó Dios aquel día a Israel de manos de egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel gran hecho que Dios había hecho para su favor, y el pueblo empezó a temer a Dios, y creyeron en Dios y en Moisés su siervo. Es una lectura de un libro histórico, del Éxodo. Y yo le quiero invitar, con todo el clamor y la súplica que puedo tener en mi alma, para todos los que están escuchando y viendo esta reflexión, que por favor entiendan que Dios es el dueño de la historia. Entiendan, por favor, que Dios escogió a este pueblo, Israel, y lo pone frente al imperio grandísimo de los faraones para demostrar que Dios es real en la historia. Amables televidentes, por favor, yo no sé cuál puede ser el lenguaje para persuadir a la gente a creer en Dios. Él dejó establecido en su palabra estos registros históricos para que usted al leerlos entienda. ¿Cómo termina? Cuando se abre el mar, se seca el lecho, entra Israel, ponen obstáculo para que los egipcios no los alcancen, logran la otra orilla, el pueblo de Israel, y Moisés hace que se cierre el mar sobre los egipcios y los carros del faraón. Dice la conclusión en el verso 31, que cuando Israel vio eso, aquel gran hecho que Dios ejecutó contra los egipcios, hubo temor de Dios y creyeron en Dios. Qué linda conclusión. Tema a Dios, tema y crea en Él. Mire lo que hizo: dividió las aguas, pasaron en seco, detuvo el ejército perseguidor del faraón, les dio otra oportunidad. Ellos decían: huyamos.
Dios pelea a favor de ellos en contra nuestra y ellos no se regresaron. Entonces vino la derrota. La conclusión es muy linda. Primero, verso 31, el pueblo empezó a temer a Dios viendo ese acto portentoso de cubrir el mar sobre sus enemigos, y segundo, creyeron en Él. Teme a Dios, que es el principio de la sabiduría, y cree en Él. Cuando el mundo quiera destruir a Israel, el Mesías vendrá y los defenderá. Así como un día el faraón quiso destruir a Israel y Dios abrió el mar para que pasara a su pueblo y lo cerró frente a sus enemigos. Temor de Dios y creer en Él. Linda herencia de este pasaje histórico.